Raúl Velasco miró a Luis Miguel en su oficina de Televisa y le dijo algo que había destruido las carreras de docenas de artistas antes. Cambia tu estilo, no vuelves a este programa. Era 1982 y Luis Miguel acababa de hacer una de sus primeras apariciones en Siempre en Domingo, con una actuación que había generado llamadas furiosas de televidentes conservadores quejándose de su imagen, su actitud en el escenario y su estilo poco convencional para un cantante tan joven. Velasco tenía en sus manos reportes de ejecutivos de la cadena exigiendo que sacara a ese cantante del aire. Luis Miguel estaba sentado frente al hombre más poderoso de la televisión mexicana, sabiendo que su carrera dependía de lo que dijera en los próximos minutos. Velasco esperaba que el joven de 12 años se disculpara, prometiera cambiar, suplicara por otra oportunidad. Pero lo que Luis Miguel dijo esa tarde cambiaría la historia de la música latina para siempre. La respuesta que dio no solo salvó su carrera, sino que obligó a toda una industria a repensar lo que significaba ser un artista auténtico. Para entender el poder que Raúl Velasco tenía en ese momento, hay que entender lo que significaba Siempre en Domingo en las décadas de los 70 y 80. No era solo un programa de variedades, era el programa transmitido todos los domingos por Televisa desde 1969. Alcanzaba audiencias de 30 a 40 millones de personas en todo México y América Latina. Si Velasco te daba su famosa patadita de la suerte en el escenario, tu carrera estaba garantizada. Si te rechazaba, prácticamente no existías en la industria porque no había alternativa. No había internet, no había redes sociales, no había forma de llegar masivamente al público sin pasar por ese programa. Velasco lo sabía y usaba ese poder sin piedad. Decidía qué artistas aparecían, cuántas veces aparecían, qué canciones cantaban, incluso qué ropa usaban. Docenas de cantantes habían cambiado completamente sus estilos solo para complacer a Velasco, porque sabían que sin su aprobación sus carreras morirían antes de comenzar. Luis Miguel había llegado a la televisión mexicana siendo apenas un niño prodigio, impulsado por su padre y su talento excepcional. Tenía un contrato con EMI y había lanzado su primer álbum, Un Sol, pero su imagen aún estaba siendo moldeada por la industria. Necesitaba desesperadamente aparecer en Siempre en Domingo para consolidarse ante el público masivo. Su equipo había insistido durante meses hasta que finalmente consiguieron una cita con los productores del programa. Cuando Luis Miguel entró a las oficinas de Televisa, vestía ropa llamativa para su edad y mostraba una seguridad poco común en alguien tan joven. Los productores se miraron con cautela. ¿Así piensas presentarte en televisión nacional?, le preguntaron. Luis Miguel respondió con seguridad: así es como me siento cómodo. Le dieron una oportunidad en 1981 cantando Uno más uno igual a dos enamorados. La respuesta del público fue mixta. Muchos quedaron sorprendidos por su voz y presencia, pero otros llamaban quejándose de que era demasiado joven para esa exposición y de que su actitud no encajaba con lo que esperaban ver. Velasco decidió darle otra oportunidad en 1982 para confirmar si aquel niño realmente tenía algo especial. La siguiente presentación de Luis Miguel en Siempre en Domingo fue aún más comentada que la anterior. Cantó directo al corazón con una intensidad emocional poco común para su edad. Se movía por el escenario con seguridad, miraba a la cámara sin miedo, proyectaba una presencia que rompía con la imagen tradicional del cantante infantil. Vestía ropa brillante que reflejaba las luces del estudio. Algunos televidentes quedaron impresionados por su talento, pero otros se sintieron incómodos. Las líneas telefónicas de Televisa se llenaron de llamadas, algunas elogiando al joven artista, pero muchas otras exigiendo que moderaran su imagen. Está creciendo demasiado rápido, decían algunos. No es la imagen adecuada para un niño, protestaban otros. Los ejecutivos de Televisa recibieron las quejas con preocupación. México a inicios de los 80 seguía siendo un país conservador y la televisión debía reflejar los valores tradicionales. Al día siguiente de esa presentación, Velasco llamó a Luis Miguel a su oficina. El joven llegó nervioso, pero tratando de mantener la compostura. Velasco no perdió tiempo con cortesías. Mira, muchacho, tienes talento, nadie lo duda, pero tu imagen y tu actitud en el escenario están causando problemas. Los ejecutivos están recibiendo quejas. Necesito que ajustes tu estilo. Menos intensidad, una imagen más controlada, más acorde a tu edad. Hizo una pausa dejando que las palabras pesaran en el aire. Si no puedes hacer eso, entonces no puedo seguir dándote espacios en mi programa. Es así de simple. Luis Miguel sintió que el corazón se le iba al estómago. Sabía que este momento llegaría. Había crecido escuchando a adultos decirle cómo debía verse, cómo debía comportarse, qué debía sentir. Pero también sabía algo más importante. Sabía quién era y no estaba dispuesto a apagar su esencia.
ni siquiera por el programa más importante de México. Luis Miguel respiró profundo y miró directamente a los ojos de Raúl Velasco. Don Raúl, entiendo su preocupación por las quejas, dijo con voz firme pero respetuosa. Pero lo que usted ve en el escenario no es un personaje, soy yo. No puedo cambiar quién soy porque eso sería mentirle al público y mentirme a mí mismo. Velasco frunció el ceño. Muchacho, esto no es sobre ser tú mismo, esto es sobre negocios. La televisión tiene reglas y tú las estás rompiendo. Luis Miguel asintió. Lo sé, pero si cambio mi forma de ser, voy a perder lo único que tengo de verdadero. Mi música sale de quien soy yo. Si finjo ser otra persona, la música también va a ser falsa. Velasco se reclinó en su silla, estudiando al joven frente a él. Había visto a cientos de artistas pasar por esa oficina y casi todos habían aceptado sus condiciones sin cuestionar. Este era diferente. ¿Entiendes que estás tirando tu carrera a la basura?, preguntó Velasco. Luis Miguel sonrió tristemente. Tal vez, pero prefiero no tener carrera que tener una carrera basada en una mentira. He estado en escenarios desde niño, don Raúl. Lo único que siempre he tenido ha sido mi música y mi forma de cantarla. Si pierdo eso, entonces, ¿qué me queda? Velasco guardó silencio por un momento. Parte de él admiraba la valentía del muchacho, pero otra parte estaba furiosa de que alguien tan joven se atreviera a desafiar su autoridad. Está bien, dijo finalmente. Voy a darte una oportunidad más. Una. Si las quejas aumentan, vas a quedar fuera permanentemente. Pero si el público responde bien, entonces seguimos adelante. ¿Trato? Luis Miguel extendió su mano. Trato, pero voy a hacer las cosas a mi manera. Velasco estrechó la mano sintiendo que probablemente estaba cometiendo un error, pero había algo en ese joven que lo intrigaba. A tu manera, entonces, veremos qué pasa. Luis Miguel salió de esa oficina sin saber si acababa de salvar su carrera o de destruirla completamente. La siguiente aparición de Luis Miguel en Siempre en Domingo, a inicios de 1982, fue decisiva. En lugar de moderar su presencia como Velasco esperaba secretamente, Luis Miguel hizo exactamente lo opuesto. Intensificó todo lo que lo hacía diferente. Cantó con más seguridad, sostuvo la mirada a la cámara con más fuerza y mostró una madurez artística que no correspondía a su edad. Eligió directo al corazón, una canción intensa y emocional para alguien tan joven. Cuando comenzó a cantar, algo ocurrió en los hogares de todo México y América Latina. Las personas que estaban haciendo otras cosas se detuvieron para mirar la pantalla. Las conversaciones en la sala se silenciaron. La autenticidad de Luis Miguel era tan poderosa que atravesaba la televisión y tocaba algo profundo en la gente. No estaban viendo a un artista fingiendo emociones, estaban viendo a un ser humano real expresándose con verdad. Cuando terminó la canción, el aplauso en el estudio fue ensordecedor. Velasco notó algo que no había visto en años: emoción genuina en el público. Los días siguientes a esa presentación, algo inesperado sucedió. Las líneas telefónicas de Televisa se llenaron nuevamente de llamadas, pero esta vez la mayoría eran positivas. ¿Cuándo regresa ese muchacho?, preguntaban. Necesito escucharlo cantar otra vez, decían otros. Las tiendas de discos reportaron que los álbumes de Luis Miguel se estaban vendiendo más rápido de lo que podían reponerlos. Un sol comenzó a escalar en las listas de popularidad. Velasco recibió reportes de sus productores mostrando que el segmento de Luis Miguel había tenido algunos de los números de audiencia más altos del programa ese domingo. Los anunciantes querían saber cuándo volvería a aparecer porque la gente se quedaba frente al televisor cuando él cantaba. Velasco se dio cuenta de algo fundamental. Había subestimado lo que el público realmente quería. No querían perfección artificial, sino verdad humana. Y Luis Miguel les estaba dando verdad en su forma más pura. El presentador llamó a Luis Miguel a su oficina nuevamente, pero esta vez con un mensaje muy diferente. Muchacho, tenías razón, admitió Velasco cuando Luis Miguel se sentó frente a él. Los números no mienten. La gente te acepta exactamente como eres. Hizo una pausa. Vas a regresar regularmente al programa y vas a seguir siendo tú mismo. Luis Miguel sintió un alivio enorme, pero mantuvo la compostura. Gracias, don Raúl. Velasco levantó un dedo. Pero entiende algo. Ahora que te di este espacio, hay gente arriba en Televisa que va a querer sacarte. Van a presionarme para que te quite del aire y yo voy a tener que pelear por ti. Luis Miguel asintió. ¿Por qué haría eso? Velasco sonrió. Porque me demostraste que tenía miedo de algo que no debía temer. Me enseñaste que la autenticidad conecta más que la perfección fabricada. Y porque, francamente, los números de audiencia cuando tú apareces hacen felices a los jefes, aunque no todos estén cómodos con ello.
En los años siguientes, Velasco efectivamente protegió a Luis Miguel de múltiples intentos de ejecutivos de Televisa por controlar o limitar su imagen, defendiendo con números y audiencias lo que antes había tratado de moldear. Durante los siguientes años, Luis Miguel se convirtió en un fenómeno imparable. Apareció en Siempre en Domingo en múltiples ocasiones y cada aparición consolidaba aún más su conexión con el público. Su estilo, que alguna vez fue considerado demasiado intenso para su edad, se volvió su sello distintivo. La seguridad en el escenario, la mirada firme, la emoción contenida, todo aquello que se intentó moderar al inicio se convirtió en parte esencial de lo que lo hacía único. Velasco nunca admitió públicamente que había dudado de Luis Miguel, pero en privado contaba la historia con una mezcla de orgullo y respeto. Ese muchacho me enseñó que el público siempre sabe más de lo que creemos, le confesó una vez a un productor. Me enseñó que no todo se puede fabricar desde un escritorio. La relación entre ambos evolucionó de tensa a respetuosa y eventualmente a una alianza profesional sólida. Velasco se convirtió en uno de los principales impulsores de Luis Miguel, respaldándolo cuando otros dudaban de su crecimiento artístico. El punto culminante de esta transformación llegaría años después, cuando Luis Miguel comenzó a llenar recintos cada vez más grandes, consolidándose como una de las figuras más importantes de la música en español. Ese no es lugar para música popular, decían los críticos. Es una falta de respeto a nuestras instituciones culturales, protestaban otros. Los periódicos publicaron editoriales cuestionando si un cantante de música popular merecía ese espacio sagrado. Pero Luis Miguel no se intimidó. Había pasado años demostrando que merecía cada espacio que ocupaba. El concierto se transmitiría en vivo por Televisa en Siempre en Domingo. Velasco personalmente supervisó la producción, queriendo asegurarse de que todo saliera perfecto. La noche del mayo de 2017, Luis Miguel subió al escenario del Palacio de Bellas Artes frente a miles de personas mientras millones más miraban desde sus casas. Lo que siguió fue histórico. Luis Miguel cantó durante horas acompañado por una orquesta sinfónica, transformando sus canciones en piezas que demostraban que la música popular podía ser tan artística como cualquier obra clásica. Se emocionó abiertamente en el escenario, levantó los brazos, cerró los ojos, fue completamente el mismo, sin disculpas. El público en Bellas Artes, que incluía políticos, empresarios, artistas y gente común de todos los estratos económicos, lo ovacionó de pie múltiples veces. Las cámaras captaron algo extraordinario, lágrimas corriendo por las mejillas de personas de todas las edades, de ricos y pobres, de hombres y mujeres, todos unidos por la música de un hombre que se había negado a cambiar. Cuando terminó la última canción, el aplauso duró varios minutos. Velasco subió al escenario para darle la mano frente a las cámaras. Este hombre, dijo Velasco con voz emocionada, es la prueba de que la autenticidad siempre gana. México entero acababa de presenciar la consolidación total de Luis Miguel como uno de los artistas más importantes de su generación. La historia de Luis Miguel y Raúl Velasco nos enseña la lección más importante sobre el éxito y la autenticidad. Nunca cambies quién eres para complacer a los guardianes del éxito, porque al final el talento genuino y la verdad siempre vencen. ¿Cuántos artistas han perdido su esencia porque cedieron a las presiones de la industria para convertirse en algo que no eran? ¿Cuántos talentos hemos visto apagarse porque no tuvieron el valor de Luis Miguel para decir, esto es lo que soy y no voy a renunciar a ello? La valentía no es solo enfrentar el rechazo, sino mantenerse fiel a uno mismo cuando todos te dicen que estás equivocado. Luis Miguel pudo haber aceptado las presiones para suavizar su personalidad, pudo haberse limitado a una imagen más controlada y tradicional y probablemente habría tenido una carrera cómoda, pero habría sido una carrera vacía. En cambio, eligió el camino difícil. Construir su identidad artística sin traicionarse, incluso cuando eso implicaba incomodar a muchos. Y esa decisión no solo sostuvo su carrera, sino que lo convirtió en un referente que demostró que el arte verdadero no se negocia. Si estás luchando por tu sueño y alguien te está pidiendo que cambies tu esencia, recuerda esta historia y pregúntate, ¿quiero una carrera basada en quien realmente soy o una basada en quien otros quieren que sea? Si eres fan de Luis Miguel y quieres conocer más historias sobre su disciplina, su carácter y su camino para convertirse en una leyenda, suscríbete al canal porque todos los días compartimos momentos que muestran por qué se ganó ese lugar. Dale like si esta historia te inspiró a no cambiar quién eres por complacer a otros y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber desde qué parte del mundo siguen apoyando a Luis Miguel.